Para planificar en ciencias naturales es importante que tomemos en cuenta varios puntos. Uno de los puntos principales que debemos de tomar en cuenta es la madurez de aprendizaje del niño. Sabemos que ciencias naturales lleva un componente teórico, pero fuertemente un componente científico que nosotros lo estudiamos mediante la experimentación. Es por eso que es importante que nosotros sepamos que en las primeras edades del niño nosotros tenemos que ponerlo en contacto con todo lo que tiene en su entorno, con todos los objetos que él puede tocar. Por eso podemos decir que en ese primer ciclo que nosotros vamos a enseñar ciencias naturales, debemos de saber que debemos de enfrentarlo a él, a toda esa etapa concreta, a todo aquello que él pueda manipular. Cuando nosotros vamos adentrándonos un poquito más al segundo ciclo, ya ciencias naturales se va convirtiendo en una etapa cada vez más abstracta. Es importante que nosotros sepamos que al llevar de la mano a nuestros estudiantes, a nuestros niños, debemos de saber cuáles van a ser esos pasos a seguir para poder construir todo aquel rompecabezas de aprendizaje, de ese proceso de enseñanza que nosotros vamos a construir en las aulas de clase. Por tanto, también es importante que conozcamos cuál es aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros vamos a conducir en el área de ciencias naturales. Para empezar, es importante que nosotros sepamos que tenemos que hacer un proceso de ambientación en el aula, un proceso en el cual nosotros de forma general y casi inducida podamos introducir el tema, que podamos hacer que el niño pueda sentirse en confianza. De cierta manera no le vamos a introducir de una sola vez el tema tal cual, sino que simplemente vamos a tener una conversación para que el niño poco a poco vaya inconscientemente comprendiendo cuál es aquel tema que nosotros queremos enseñar. Posteriormente a eso vienen las preguntas exploratorias, porque estas nos van a nosotros a indicar qué tanto el niño conoce, qué tanto el niño maneja, qué tanto el niño ha tenido ese contacto con la naturaleza o con los temas que nosotros vamos a enseñar. Posteriormente, es importante que nosotros sepamos que vamos a caer en aquella parte en donde vamos a tener ese primer contacto con el objeto. ¿Qué podemos hacer en esta parte? Podemos utilizar maquetas, podemos utilizar ayudas visuales, podemos utilizar todo aquello que el niño pueda manipular, porque debemos de reconocer que en esa primera etapa de comprensión, el niño solamente necesita conocer de forma general todo aquello que le vamos a enseñar. Vamos a ir de aquella parte general y vamos a irlo haciendo cada vez más pequeño hasta llegar a esas partes específicas. Es por eso que en esta primera parte es muy importante que nosotros tomemos en cuenta el objeto. Posteriormente a que nosotros tenemos un objeto con el cual él tiene contacto, entonces nosotros le introducimos una palabra o bien palabras de forma general. Por ejemplo, si nosotros queremos enseñarle al niño el sistema digestivo, entonces es importante que nosotros lo llevemos con una maqueta o de forma general que lo pueda conocer. Posteriormente nosotros le ponemos un nombre. ¿Cuál es el nombre que nosotros le vamos a poner? El nombre es el sistema digestivo. Hasta el momento el niño solo ha hecho una conexión entre el objeto y la palabra. Ahora, posteriormente a que él hace ese contacto, nosotros seguimos con el siguiente punto, y el siguiente punto es la definición. Ya lo que a mí me define científicamente lo que es el sistema digestivo. Si bien el niño va a tener muchos conceptos, va a tener muchas ideas, va a tener mucha recolección de lo que él tiene en su entorno, pero cuando nosotros ya introducimos la definición, le estamos dando una verdad científica. Ya estamos estableciendo lo que los libros nos dicen o lo que nosotros sabemos que es verdad. También es importante reconocer que al final lo que nosotros hacemos es una unión. Lo que nosotros hacemos es encontrar esos tres puntos van a converger en algún momento. Ahora, ¿cuál es ese proceso en el cual los tres convergen? Es justamente el proceso de retroalimentación, en donde nosotros sabemos verdaderamente qué tanta comprensión ha tenido el niño y donde nosotros podemos interceder para poder despejar cualquier duda o cualquier
proceso que ha llegado hasta un 50% o hasta un 60% para poder llevarlo a él de la mano y hacer que esa retroalimentación lo lleve a la comprensión total del tema. También es importante que al final de toda esta retroalimentación que nosotros hagamos como el último paso que debemos de tener, que son las tareas. Las tareas que nosotros dejemos en el aula y las tareas también conectadas con las que vemos en el aula, con las que ellos vayan a desarrollar a sus casas. Esto es para tener un proceso completo. Ahora, hemos hablado de todo el proceso de comprensión, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el otro punto interesante que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Precisamente ya lo que tiene que ver con la planificación directamente. Para esto es importante que nosotros tengamos un modelo o una estructura de planificación a seguir, de lo cual nosotros podemos encontrar variedad de ellos. Pero lo importante, más que la estructura que tengamos, es lo que nosotros plasmemos en nuestros planes de clase. Ahora, ¿qué es importante para que nosotros podamos planificar? Son importantes los siguientes documentos. El DSNB va a ser una parte fundamental. Los estándares de ciencias naturales, las programaciones y sobre todo los textos. Los textos que nosotros vayamos a utilizar, porque en los textos nos da una guía según el ritmo de aprendizaje, según la madurez de aprendizaje que tenga el niño, nos va a dar un sinnúmero de temas que nosotros vamos a ir estudiando. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que existen nuevos textos de ciencias naturales y que estos textos están concertados en 4 momentos. 4 momentos que nosotros vamos a desarrollar en días diferentes. Por ejemplo, para el lunes nosotros podemos desarrollar Exploremos. En Exploremos nosotros vamos a encontrar todo aquel proceso que tiene que ver con la etapa que nos ayuda a preparar al niño para el tema. Estoy hablando de toda aquella etapa que tiene que ver con la exploración del tema. Entonces, cada día que nosotros vayamos a enseñar corresponde a un momento que está plasmado en los libros. Posteriormente nosotros vamos a ir viendo que desde que nosotros vayamos desde ese punto de exploremos, vamos a ir llegando a demostremos, a valoremos y vamos a ir llegando a los 4 momentos para poder planificar. Ahora, ¿qué es importante? ¿Cómo es importante que nosotros estructuremos esta planificación? Justamente ahí es donde se va a ver evidenciados los 3 puntos que vimos. En el primer punto es cuando nosotros hacemos el contacto con el objeto, o sea, las 3 primeras estrategias de aprendizaje tienen que ser para explorar. Posteriormente, tenemos que tomar en cuenta que venimos y hacemos una conexión, ¿sí?, con la palabra. Entonces, las siguientes estrategias de aprendizaje tienen que tener ya una conexión directa con el tema para que nosotros lo podamos desarrollar. Posteriormente, las siguientes estrategias de aprendizaje tienen que ver con toda la definición y con toda esa ciencia que nosotros vayamos a desarrollar. Y no debemos de dejar de último, de olvidarnos de la retroalimentación. Si bien muchos maestros mencionan que la retroalimentación ellos la hacen en el proceso, pero es importante y se los doy como un consejo que tenemos que plasmarla en el plan de clases, porque esta debe de conectar todas las estrategias que hemos desarrollado anteriormente, deben de conectarse en esa etapa final. Esto ha sido todo. Muchas gracias.